Antifúngicos, hongos, enemigos peligrosos, particularmente enemigos peligrosos en personas inmunodeprimidas. En personas que vienen, por ejemplo, saliendo de una operación o que han tenido o que padecen otro tipo de enfermedades, de comorbilidades, ¿ya? Los hongos se pueden clasificar porque son todo un reino aparte, son diferentes a las bacterias porque sí tienen núcleo. Y los hongos se pueden clasificar en multicelulares o unicelulares. Claramente aquí estamos mostrando un multicelular y esos no son el problema. De hecho, son comestibles los champiñones y varias otras, ¿no es cierto?, variedades que no tienen sustancias tóxicas, pero hay algunos que son tremendamente tóxicos, por eso también hay una advertencia a nunca comer hongos recolectados de manera artesanal. Siempre desconfíen de alguien que dice que sabe identificarlos, porque hay gente que muere todos los años por eso. Aquí hay varias noticias que saqué de gente que está grave y esperando un trasplante, porque son rápidamente hepatotóxicos, producen una hepatitis fulminante y por lo tanto requieren un trasplante. Otra persona acá, un joven de 17 años, dice, murió tras comer un hongo venenoso en el Biobío. Aquí otro más que murió en Argentina por comer hongos venenosos. Entonces, no es fácil visualmente diferenciarlo, así que mucho cuidado, solamente hongos que ustedes saben que es un champiñón ya industrializado de alguna huerta, porque se producen de manera particular en unas bolsas, hay unas huertas donde los producen y ahí está siempre la misma cepa. Pero no así en un bosque después de la lluvia, lo que sea que crezca ahí, vaya a saber uno y muchos de ellos tienen muscarina, la estructura, por eso son bastante tóxicos, y otro tipo de alcaloides también, que son súper tóxicos, destruyen el hígado y los riñones. Pero el gran problema a nivel de infección, como les digo, principalmente a nivel de personas inmunodeprimidas, cuando hablamos de hongos, por ejemplo, sistémicos, también infecciones que pueden ocurrir por mucho contacto con humedad. Ya se hablaba mucho del pie de atleta, un hongo que le da a las personas que se tienen que bañar mucho en distintos lugares y quedan hongos en el lugar donde se están duchando, o también, por ejemplo, personas que manipulan muchas cosas húmedas con la mano, les salen hongos en las uñas. Y eso es normal, es fruto del trabajo, ¿ok? Entonces, y esos son los hongos unicelulares. Y los hongos unicelulares, acá están, aquí tenemos una imagen, tienen núcleo, no olviden nunca eso, ¿ok? Son eucariontes, entonces tenemos que hay un núcleo, no está disperso el material genético y tienen también pared celular como las bacterias. Pero la pared celular, que estamos ilustrando acá, es muy diferente a la de las bacterias. Y por lo tanto, uno de nuestros targets va a ser la pared celular, impedir que el hongo forme pared celular como lo hacíamos con las bacterias. Pero acá es diferente, porque la pared celular tiene quitina, que es un tipo de carbohidrato, tiene glucanos del tipo beta 1,3 y del tipo beta 1,6 entrecruzado, que es lo que se muestra acá ilustrativamente de color verde, y al final tiene un tipo de proteínas en la superficie conectados covalentemente que se llaman manoproteínas. Entonces tenemos que hay como una capa final de proteínas, después una parte glucánica que es carbohidrato, una quitina que también es un derivado de carbohidrato, o sea, la pared es más bien de carbohidrato, no de proteína. Otro elemento importante dentro de la estructura de un hongo corresponde a, en la membrana, un lípido de membrana, una molécula lipofílica más bien, llamada ergosterol. Este es clave para la viabilidad del hongo porque el ergosterol permite cierto movimiento o fluidez de la membrana y si no hay ergosterol, la membrana no funciona bien. Entonces también va a ser un target el ergosterol. O sea, si el hongo no tiene ergosterol, no sobrevive. Y el ergosterol es a lo que a los humanos es el colesterol. Ustedes saben que todos nosotros en las membranas de las células tenemos colesterol. Yo sé que el colesterol siempre se asocia a algo negativo, pero en las membranas hay colesterol y cumple un rol en la fluidez de las membranas. Muy bien. Ya hay otros tales que vamos a ir nombrando ahí a la medida que vayamos avanzando. Ahí tenemos las estructuras de colesterol humano, ergosterol fúngico, lanosterol fúngico. Entonces, todos estos son parte del hongo, estos dos últimos. Y la diferencia está en que hay diferente cantidad de carbonos y diferente tipo de insaturaciones. El hidroxilo es el mismo, ya está en la misma posición, de hecho. Hidroxilo, hidroxilo, hidroxilo. Creo que eso no se me pasa ninguno.
¿Ya? Pero, por ejemplo, con respecto al colesterol, los enlaces dobles, a ver, tenemos que colesterol en la cadena lateral de la posición 17 no tiene ningún enlace doble, en cambio aquí en el ergosterol tenemos uno, y en su precursor, lanosterol, tenemos que está ahí al lado. ¿Qué más? Diferencia en carbonos. ¿Qué tiene más carbono? ¿Colesterol o ergosterol? Comparemos estos dos. Ya, ¿dónde entonces tenemos más carbono acá? En la cadena lateral. ¿Dónde? Aquí hay un grupo metil extra. ¿Cuál más? A ver, este de la posición 21 también está acá. Luego tenemos uno acá en la posición 18, ¿ok? Y finalmente tenemos este de la posición 10. Entonces no hay más. Lo que cambia ahora es que dentro del sistema había un enlace doble acá entre 5 y 6, pero ahora tenemos dos enlaces dobles. Están, ¿no es cierto?, conjugados. Eso lo vamos a destacar. Entonces había un carbono más y una insaturación extra dentro del sistema. El ergosterol tiene una larga ruta biosintética ilustrada aquí abajo antes de llegar a la membrana. Entonces, en la membrana del hongo, el ergosterol se acumula en grandes cantidades, sería este compuesto de color amarillo, y proviene a través de una larga ruta sintética de un precursor llamado el escualeno. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es tratar de que el hongo no pueda sintetizar ergosterol, eso le va a jugar en contra, y al mismo tiempo, si no sintetiza ergosterol, el escualeno se va a empezar a acumular. Vamos a empezar a tener grandes cantidades de escualeno, el ergosterol va a bajar, y eso es bueno porque el escualeno es tóxico para el hongo. Acumulación de escualeno genera toxicidad dentro del hongo. Esta imagen nos permite ver en un poco más de detalle la pared celular del hongo. Y aquí vemos que el hongo primero añade una capa de un carbohidrato llamado quitina, y a este conecta el glucano, que tiene enlaces llamados del tipo beta 1,6 y beta 1,3, que ya los vamos a mostrar con una imagen de moléculas reales. Bueno, el glucano es sintetizado por la glucano sintasa. Entonces, los enlaces 1,3 específicamente por la glucano beta 1,3 sintasa. Y finalmente conecta en el extremo proteínas llamadas manoproteínas. Entonces queremos impedir, por ejemplo, una estrategia, la formación del glucano. Nos vamos acercando entonces a la parte molecular. Acá está la enzima, la glucano sintasa. Entonces esta glucano beta 1,3, porque ese es el tipo de enlace que genera, va sintetizando y expulsando hacia afuera a partir de glucosa. Glucosa dice UDP, o sea, está fosforilada con uridina difosfato. La glucosa sale y se pierde los grupos fosfato y la parte nucleotídica, obviamente, y se entrecruza con enlaces de tipo 1,3 y se va formando así este beta 1,3 glucano, que tiene además pequeños enlaces de tipo beta 1,6 que vamos a mostrar luego. La primera parte, la parte basal que está en contacto directo con la membrana, se llama quitina, y eso también proviene de glucosa, pero un poco más indirecto. Miren, la quitina, sintetizada por otra enzima, no la misma, ya así que cuidado en la prueba, sintetizada por la quitina sintasa, proviene de la... ¿Qué era eso? Lo vimos cuando vimos bacterias. NAC, N-acetil, glucosamina. Entonces, a partir de N-acetilglucosamina se sintetiza quitina, una primera capa de carbohidratos. Entonces, la pared es prácticamente puro carbohidrato y algunas proteínas conectadas en la parte más externa, que terminan siendo empujadas en este crecimiento molecular hacia arriba. Bien, eso entonces respecto a la pared. Ahí tenemos un target, uno de los targets principales que mencionamos acá en esta imagen. Voy a destacar es la glucano beta 1,3 sintasa. Este en particular es un target bien eficaz para suprimir la pared celular del hongo. Bien, primer grupo de antifúngicos. Número 1, antibióticos poliénicos. Cuando decimos poliénico, significa que hablamos de un antibiótico que tiene una gran cantidad de enlaces dobles. No de enlaces triples, sino específicamente de enlaces dobles.
Antibióticos poliénicos se caracterizan por ser estructuras macrocíclicas, otra vez un macrociclo, de origen natural. Son estructuras complejas, donde vamos a ver tres secciones importantes. Una sección con enlaces dobles, una sección hidrofílica y una sección carbohidrato. Como tercera característica es que son solubles en agua. Ustedes dirán, ¿y cómo si es tan grande? Bueno, ya vamos a ver, pero inestables a través del tiempo en medio acuoso, por lo que se tienen que guardar como liofilizados. Primera molécula, anfotericina B. Ya, otra vez nos recuerda a los macrólidos, pero es muy distinto. Si bien es cierto, hay una lactona en la estructura, esto no es igual que un macrólido, la cantidad de átomos es diferente. De hecho, es más grande o más pequeño que un macrólido. Es más grande todavía el macrociclo. Ya, tiene conectado acá un aminoazúcar en esta parte y el otro está fusionado con el macrólido, pero es un derivado de ácido es un ácido de la glucosa, ¿ok? El ácido carboxílico, digámoslo así, oxidado. ¿Qué otra cosa? Bueno, lo primero, la parte poliénica que vemos acá es prácticamente la mitad de la molécula del macrociclo. La parte poliénica, y destaco esto al tiro, no es requisito que sea de conjugación total. Entonces, podría faltar alguno de los enlaces dobles y no vamos a perder actividad. Entonces, no es requisito que tengamos justo toda esa cantidad de enlaces dobles. Acá tenemos un total de 3, 6, 7. Tenemos 7 enlaces dobles, pero no es requisito que sean justo 7, ¿ya? Por lo tanto, no es requisito la conjugación absoluta del sistema. Segundo, dentro de la estructura, en el macrociclo tenemos la parte polar. Toda esta otra parte de acá es la parte polar. ¿Qué le confiere polaridad? Entonces, esta parte de acá es la parte lipofílica. Y esta otra es la parte polar. Muy bien. Entonces, los hidroxilos le confieren una gran polaridad. Está lleno de hidroxilo. Y esta mitad es particularmente polar. Pregunta, y finalmente, ¿cómo va a estar a pH 7? ¿Con qué carga? Ahí tienen que ver la carga, la molécula completa para ver la carga. A ver, ¿dónde va a estar negativo? Ya hay un ácido, pero ¿qué más? Ya, y aquí abajo ese va a estar positivo, va a captar un protón, entonces la carga neta es, pero va a estar neutro, y eso es importante porque estos se anclan a la membrana. Entonces ahí conviene que esté neutro, no iónico. Es un Sweeter-ion. Bueno, este compuesto, la anfotericina B, se llama así anfo porque es anfotérico. Técnicamente es un altero, es un anfótero. Ya, sí. No es requisito que sea Sweeter-ion. Sí es requisito que el macrociclo esté intacto. Si la lactona se abre, vamos acá a la porción de la arriba y a la izquierda, se pierde la actividad, se desarma la estructura. Tiene que tener la estructura perfectamente armada. Cuando se abre, perdió la actividad, por lo que vamos a explicar ahora, ¿ya? Se comporta como un agente secuestrador. Vamos para acá. ¿Secuestrador de qué? Miren, en la membrana dijimos que era tremendamente importante la presencia del ergosterol. En este esquema tenemos en color verde el ergosterol. Entonces, lo que ustedes ven ahí en color verde es el ergosterol. Y en color gris y azul es la anfotericina. Entonces, como tiene esta dualidad de tener una cara lipofílica y una cara hidrofílica, pues la cara lipofílica adhiere con gran adherencia al ergosterol. Entonces va captando, va secuestrando el ergosterol de la membrana y se va adhiriendo. ¿Qué tipo de interacción es la que ustedes ven que se está formando ahí entre la parte lipofílica y el ergosterol? ¿Qué tipo de interacciones son esas? Muy bien, es nada más que por interacciones hidrofóbicas. Todo esto es contacto hidrofóbico y la suma de todos esos contactos hidrofóbicos muy intenso, tanto así que eso queda adherido, pegado a la anfotericina B, lo secuestra. Entonces,
va formando aquí, como ustedes pueden ver, como una especie de sándwich, uno al lado del otro, y se forma un megaporo, se forma el anillo de la muerte. O sea, se comienza a secuestrar el ergosterol y se empieza a formar un anillo, un poro, un orificio en la membrana del hongo. Y si se forma un orificio, las sustancias pueden salir y pueden entrar, y eso genera daño y muerte en el hongo. Entonces, el ergosterol es secuestrado. Ya, y la parte polar, ¿para dónde creen ustedes que queda expresada? ¿En contacto con la membrana o hacia el poro del anillo? Hacia el poro. Y por ahí permite el flujo de agua. Entonces vamos a tener que la parte polar queda hacia el interior, hacia el lumen. La parte lumen vamos a tener que por ahí va a fluir agua. Y hacia allá van a quedar entonces los grupos OH, mirando hacia el interior, hacia el lumen del poro. Y mirando hacia adentro, la parte hidrofóbica en contacto con el ergosterol. Y se forma esta tremenda estructura macrocíclica donde tenemos un total de 8 anfotericinas que hicieron la captura del ergosterol formando este anillo de la muerte. Entonces, pregunta número 1. ¿Cuál es el target macromolecular de la anfotericina B? Exacto. Claro, podría, de manera genérica, alguien puede decir la membrana. No tiene un mecanismo de acción específico. No tiene una enzima, proteína, receptor en el cual está actuando por inhibición o lo que sea, sino que es bien extraño el mecanismo. Comienza a reclutar ergosterol, se forma este megaporo y ¡pum!, el hongo empieza a morir. Entonces, dice acá, es un compuesto natural, ya lo sabemos porque es una estructura tremendamente compleja, tiene afinidad notable por el ergosterol de la membrana. Relación estructura-actividad, entonces necesitamos la parte lipofílica, la parte polar y que el ciclo esté cerrado. Sí. Teóricamente sí, pero tiene particular afinidad por el ergosterol, muy probablemente porque la superficie en contacto es similar. De hecho, aquí yo sé que está una representación 2D solamente, pero la cantidad de átomos está bastante bien ilustrada y las longitudes de enlace son las mismas. Entonces, la superficie del ergosterol queda en contacto súper bien con todo esto de acá, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, ¿qué otra cosa más va a traer de la membrana? Tampoco hay muchas opciones, porque el lípido, o sea, aparte de los fosfolípidos, lo que más abunda en la membrana del hongo es ergosterol, ¿ok? No va a traer cosas lipofílicas del citoplasma, por ejemplo, porque no están entrando a buscar en el citoplasma, sino en la membrana. No, sí, cuidado, ya, porque si no tendríamos que nos produciría esto en las células del cuerpo, ya, y generaría un daño enorme en todo el organismo. No, es más selectivo por ergosterol que por la célula humana. Ahora, ¿a qué se puede deber eso? Porque el ergosterol era más o menos parecido al colesterol. Mi apreciación personal en base a interacciones intermoleculares y al tipo de interacciones fármaco-receptor que estas moléculas tienen es porque el ergosterol tiene un enlace doble más. Y eso genera interacciones hidrofóbicas pi un poco más fuertes. Cuando digo pi es porque los dobles enlaces, si bien es cierto, es un contacto hidrofóbico, pero se fortalece esa interacción. Miren, a ver, si vamos a la anterior. El colesterol tiene un enlace doble ahí. Mientras que el ergosterol tenía, ¿cuántos tenía? Perfecto. Tenía 2 en el ciclo. Ahí están. Y uno más en la cadena. Entonces tenemos 3 enlaces dobles. Por lo tanto, va a tener más afinidad por ergosterol que por colesterol. Bien, volvemos entonces. ¿Sí? Ah, toda esa... Ya, gracias. También por eso, la parte azul que se ve acá corresponde a la cabeza polar. O sea, todo esto que se ve azul son toda esta parte polar, particularmente el aminoazúcar. Queda orientado como la cabeza, un fosfolípido hacia afuera, hacia el medio en contacto con el agua. Ya la parte polar, el aminoazúcar acá está orientado hacia afuera, el carboxilato también va a estar mirando ahí hacia afuera. No, eso queda en contacto con el solvente. El poro se forma por el contacto de la cadena poliénica y el ergosterol. ¿Ok? Así que no son relevantes para el poro en sí, son relevantes porque quedan expuestos mirando hacia afuera, hacia el agua, al medio, ¿ya? A la parte polar.
Se favorece la solvatación externa en esa zona. Bueno, cuando se forma el megaporo, ¿qué va a formar? Ya lo dijimos, van a fluir libremente iones y nutrientes hacia afuera y también pueden entrar sustancias tóxicas a través de este agujero formado. Efectos adversos son súper tóxicos, pueden producir daño renal, pueden producir también anemia. Y una sobredosis puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, se van a reservar para infecciones fúngicas invasivas que amenacen la vida, para infecciones fúngicas graves, sistémicas principalmente. Ahí está sí, tiene absorción por vía oral, pero se administra principalmente como inyectable. Sí, principalmente se administra... De hecho, parece... Espérense. En la imagen anterior creo que puse una... Ahí está, sí. ¿Lo ven? Ya, entonces, principalmente por vía inyectable. ¿Ok? Pregunta, ¿y por qué no lo podemos tener ya disuelto? ¿Por qué tiene que venir como un liofilizado? Memoria de corto plazo. Claro, lo que pasa, exacto. Si es que está siempre disuelto, se va hidrolizando a través del tiempo en el medio acuoso. Por eso que viene como liofilizado. Ya, la otra hipótesis que hay respecto a la anfotericina es que también cuando logra entrar al hongo, si es que el hongo lo internaliza, genera estrés oxidativo dentro del hongo. Y entonces se aumenta la cantidad de radicales libres y de sustancias tóxicas, va a generar daño en la estructura de los organelos del hongo, daño mitocondrial, por ejemplo, daño en el ADN, daño en la membrana, etc. Entonces tenemos ahí un doble efecto. Por una parte entonces el megaporo y por otra parte el daño, el estrés oxidativo. Y se ha postulado también que tiene efecto inmunoestimulante. Eso tal vez esté escrito aquí al lado a la derecha. Se ha postulado acá que la molécula presenta también propiedades, ahí está, inmunoestimulantes. Perfecto. Ya, eso era entonces la estructura del megaporo y acá se muestra ahora un mecanismo de resistencia. Entonces, ¿cómo los hongos también desarrollan mecanismos de resistencia? ¿Y cómo va a tener resistencia a algo tan extraño como este mecanismo? Lamentablemente se ha visto que también hay resistencia a la anfotericina B. En la primera parte, en la parte de la izquierda, se muestra el mecanismo. Aquí viene el ergosterol representado por este símbolo. Entonces entra el ergosterol a secuestrar, la anfotericina, quise decir. La anfotericina con esta forma es como un ganchito, ¿no es cierto? Entonces empieza a secuestrar el ergosterol para formar el megaporo. Esta no es la mejor imagen, ya vimos que lo que se forma es un poro, no es solamente que se lo lleva y no pasa nada más. Bien, entonces tenemos que, bueno, y aparte eso, cuando entra genera ROS, o sea, daño oxidativo. Mecanismos de resistencia. En la parte de la derecha, aquí en el centro, se muestra la larga ruta sintética que a partir de escualeno, acá a partir de escualeno, genera ergosterol. Un mecanismo de resistencia simple y el más evidente sería que el hongo comienza a producir menos ergosterol. Si hay menos ergosterol en la membrana, menos megaporos se van a formar. Entonces eso sería uno. Pero lo otro sería que el hongo ocupe rutas alternativas para generar otro tipo de ergosteroles modificados. O sea, el hongo puede generar ergosteroles alterados químicamente, diferentes molecularmente, y por lo tanto la anfotericina, como se muestra acá, va a tener menos afinidad. Como recién conversamos, que no tiene afinidad por el colesterol humano. Entonces lo mismo, el hongo va a crear otros, entre comillas, ergosteroles alternativos para que tengan menos afinidad por la anfotericina B. Entonces ahí tenemos un mecanismo de resistencia por alteración del tipo de hidrocarburo lipídico que está en la membrana. Segundo ejemplo de este tipo de derivados, con esto vamos a hacer la primera pausa, nistatina. Nistatina. Pregunta, viendo la estructura, ¿el mismo mecanismo de acción? Sí, prácticamente igual. Ya entonces tenemos la cadena, la parte lipofílica que habíamos mencionado, la parte hidrofílica, tenemos el éster también, ya, y las cargas, este también va a estar Switer-ion, ¿o no?
A ver, cuidado, miren. También va a estar suterior, así que cuidado en la prueba, ya así que está desarrollado, ya eso tiende a confundir, porque si uno lo ve rapidito, uno ve un alcohol y no el ácido, así que mucho cuidado. Y no hay otro grupo, así que también está suteriónico. Y también tiene la lactona, aquí esta es la parte que, ¿no es cierto?, es delicada dentro de esta estructura en particular. Es exactamente el mismo mecanismo de acción, el poro de la muerte, otra vez secuestro de ergosterol, y de esa manera colapsa el hongo. Este que está acá sí tiene una diferencia un poco particular, un pequeño detalle respecto a la anfotericina, que hace que, curiosamente, tenga muy mala absorción a nivel oral. Entonces se administra por vía oral cuando uno quiere matar hongos del tracto digestivo sin que se absorba. Y eso se debe a que no tiene acá esta insaturación. Tenemos ahí la pérdida de un enlace doble. Dijimos que no era obligatorio para la actividad que tenga 100% enlaces doble, ahí no lo tiene. Ya tienes un total de 6 enlaces dobles, no hay una conjugación total, pero no por eso esa cadena deja de ser altamente lipofílica. Este es el fármaco nistatina, que está reservado, por ejemplo, para tratar infecciones fúngicas por cándida en lactantes, para tratar candidiasis oral en gotas, porque no hay riesgo, dado que la nistatina no se va a absorber, va a ser excretada entonces por las heces. Y ahí se muestra el megaporo. Aquí hay otra imagen más bonita del megaporo. Aquí está esta parte, ya donde decíamos que los grupos OH, los alcoholes, quedan hacia el interior del poro. Ya esto del fosfolípido, ¿no es cierto? Entonces quedan hacia el interior del poro. ¿Dónde estaría el ergosterol acá en esta imagen? Porque no está dibujado, pero ¿hacia dónde quedaría? Claro, ¿no es cierto? En contacto, va a quedar, siempre queda entre medio de dos de estos derivados, de dos nistatina o de dos anfotericina, o sea, en esta parte de acá, en contacto con los enlaces dobles alternados. Y la cabeza polar, el ácido con el aminoazúcar, expuesto hacia afuera, hacia el agua del medio. Entonces, esta nistatina no se absorbe, se emplea para infecciones de la boca, del intestino, muy útil en candidiasis oral de lactante. Y en esos casos, un pequeño detalle ahí, se debe tratar no solamente al lactante, sino que también a la madre, por un tratamiento sistémico. ¿Para qué? Para matar los hongos que están alojados en los ductos mamarios. Porque si solamente se trata al lactante, después de un tiempo se va a reinfectar otra vez debido a que va a seguir saliendo hongo a través de la lactancia. Segundo grupo de antifúngicos, número 2, benzofuranos heterocíclicos. Derivado llamativo, ilustrativo de esta serie, la griseofulvina. Bien, cuando hablamos de un benzofurano heterocíclico, hablamos de esta estructura que está acá, la griseofulvina en particular, y se caracteriza porque es un derivado de alta lipofilia y amplio volumen de distribución. Los P elevado y un elevado volumen de distribución, el cual es importante para que pueda tener efectividad. ¿Por qué es importante que tenga un amplio volumen de distribución? Porque el mecanismo de acción de la griseofulvina en particular es directamente en el lugar del problema, particularmente en las uñas. Está bastante empleado este fármaco, su uso es principalmente para tratar infecciones de tipo onicomicosis, infecciones de las uñas. Y tiene que salir a través de la misma uña. Ya en alguna parte por aquí dice onicomicosis y tiñas en particular. No tengo el concepto acá. Significa que tiene que llegar a un tejido que prácticamente no tiene irrigación, ser excretado junto con el tejido, con la queratina, tiene que llegar al lugar donde está la tiña, que es la piel, la epidermis, y concentrarse ahí. Entonces, este tipo de compuestos tiene que tener un amplio volumen de distribución, y lo tiene porque la estructura, como ustedes pueden ver, tiene varios grupos metoxi que contribuyen a ellos, otorgan lipofilia y un átomo de cloro también, y para la actividad es necesaria esta unión de tipo espiro. El benzofurano propiamente tal es la porción con el benceno y con el anillo de zinco oxigenado. Pero no es un benzofurano aromatizado, porque la parte furánica, la parte de zinco,
no tiene un enlace doble entre los dos carbonos. Hay un carbonilo y luego un carbono espiro. Bueno, esta unión que tenemos acá es lo que se denomina una unión de tipo espiro. Y los dos anillos están perpendiculares entre sí. La unión es de tipo perpendicular. Un anillo y el otro anillo son perpendiculares, no están no están en el mismo plano, no son coplanares. Entonces, tenemos que la unión es no coplanar. Dado que lo que hacen es inmovilizar al hongo, el mecanismo de acción es a nivel de los microtúbulos. Esta grisofulvina yo la nombré en el módulo de antiparasitarios. También actúa en los microtúbulos, pero en los microtúbulos no de un parásito, sino que de hongo. Y por lo tanto el hongo no se puede reproducir. El hongo hijo, cuando hay mitosis, empieza a salir y no puede salir, queda pegado, y por lo tanto el efecto final es fungiestático. El efecto final, fungiestático. Eso probablemente esté acá y lo vamos a destacar. Que su efecto final, acá está, es de tipo fungiestático. Muy bien. Presenta dos centros quirales, una estructura de tipo espiro. Los centros quirales, en la conformación que están ahí, generan la estructura eutómero. ¿Cuáles son los dos centros quirales? Muy bien, el espiro propiamente tal es un centro quiral y el carbono de al lado, porque tenemos que hay un carbono ahí con un metil proyectado hacia adelante del plano, que es esta agrupación de acá. Este es quiral y este otro también es quiral. Ahí tenemos entonces el eutómero. Bueno, una onicomicosis es una infección grave de las uñas, una tiña es una infección grave de la piel y curiosamente no sirve solo un tratamiento tópico, a menos que sea algo muy incipiente, recién empezando, pero por lo general no es suficiente el tratamiento tópico, sino que debe consumirse el tratamiento sistémico y la grisofulvina se caracteriza por ser bastante hepatotóxica. Entonces, la primera imagen es una onicomicosis seria. Tenemos que la uña comienza a ser degradada. ¿Por qué? Porque, pregunta, en el caso particular de los hongos, a diferencia de las plantas, ¿cómo es su metabolismo? ¿De qué se alimenta? ¿Qué hace un hongo? Exacto, porque los hongos no hacen fotosíntesis, las plantas hacen fotosíntesis, los hongos no, el hongo se está alimentando del tejido. Entonces, una de las razones por las cuales la uña empieza a degradarse, hasta a las personas en estado grave pierden la uña, queda el tejido expuesto, es porque el hongo se lo está comiendo literalmente, el hongo se está alimentando de las proteínas de la piel y de la queratina. Lo mismo pasa en la piel, aquí tenemos una tiña en la cabeza, tiña del cuerpo, tiña en las manos, tiña en la ingle, pueden llegar a cualquier parte y por lo general es doloroso en estado avanzado porque la piel se empieza a abrir y el tejido se empieza a exponer. Se abre el tejido, generando ¿no es cierto?, la exposición de una herida, una llaga. Y aquí están todos los nombres de las distintas tiñas, eso es lo que es una tiña. Y la infección de las uñas en particular, onicomicosis. Y de nuevo, no sé por qué no anoté el concepto, creo que no lo tengo acá ya, pero esto se llama onicomicosis. Y para poder vencer esto se necesita un tratamiento bastante largo de meses, mínimo alrededor de 2 meses las personas están en tratamiento. Ya no sirve una cremita, no sirve un remedio casero, sino que tópico sí y también a nivel sistémico. ¿Qué es lo que hace la grisofulvina? Se une a la queratina. Ya, pero ese no es el mecanismo de acción. Eso permite, al unirse a la queratina, como dice ahí, en las células precursoras de la queratina, haciéndola resistente a la infección fúngica, o sea, se deposita en el tejido. Es, por así decirlo, un fármaco, entre comillas, de depósito. Se acumula en la queratina, se acumula en las uñas, se acumula en la epidermis. Y de esa manera el tejido queda saturado en grisofulvina y la grisofulvina ahí difunde al hongo. Y cuando difunde al hongo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál era el mecanismo de acción? Microtúbulo. Ya bloquea los microtúbulos y por lo tanto el hongo no puede hacer mitosis. Dice que finalmente la grisofulvina logra ingresar al hongo a través de un proceso de transporte dependiente de energía. O sea, es fagocitado y finalmente bloquea los microtúbulos. A la derecha
tenemos la estructura de la queratina y como podemos ver es tremendamente lipofílica, salvo algunos grupos ahí como un aspartato, una arginina que se va intercalando de vez en cuando, y debido a eso tiene bastante adherencia por la queratina. Bien, al bloquearse la mitosis ocurre esto de acá. El hongo empieza a replicarse, a hacer mitosis, y para que la mitosis sea efectiva, el hongo hijo se tiene que separar, se tiene que disociar del hongo padre, y todo el sistema de microtúbulos genera este proceso, mueve este proceso a través de, por ejemplo, con los microtúbulos el material genético migra de un lado a otro. Los microtúbulos producen la estrangulación, mueven la membrana, que eso se estrangule y se desprenda después el hongo hijo. Bueno, eso queda en pausa, queda como congelado y por lo tanto, por eso que decimos que el efecto neto es fungestático. Vemos que los hongos tienen como una ampolla y es porque ese es el hongo hijo que no pudo salir, no pudo hacer mitosis. Así empieza a quedar la imagen final del efecto de la griseofulvina en los hongos. Tercer grupo, ya ahora cambiamos el switch, antimetabolitos. Punto 3, antimetabolitos. Ejemplo típico, la flucitosina. La flucitosina es un antimetabolito de tipo pirimidina, como tal inactivo. Vamos a la estructura que está aquí abajo. Entonces, si es inactivo, inmediatamente afirmamos que es un profármaco. La flucitosina debe su nombre a que tiene un átomo de flúor dentro de la estructura. Ahí está. En la posición 5. 1. Voy a numerar desde abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese átomo de flúor hace de que el mecanismo de acción se lleve a efecto. Para la relación estructura-actividad, lo más importante dentro de la estructura de base nitrogenada, esto es una base nitrogenada, es que haya flúor en la estructura. Si no hay flúor o se reemplaza por cualquier otra cosa, no hay actividad antifúngica. Como tal como está dibujado ahí, es un profármaco. Ingresa a la célula fúngica, acá está, a través de una enzima, o sea, un proceso activo de tipo permeasa. Y una vez dentro de la célula, todavía no es activo. Es un profármaco. Comienza a ser metabolizado, comienza a ser transformado en diversas cosas. Por ejemplo, la primera reacción, químicamente hablando, ya acá arriba, es una oxidación o una reducción. Flucitosina hacia arriba. Muy bien, entonces tenemos una oxidación. ¿Dónde se oxidó? En la posición. Bueno, si ustedes ya numeramos esto de acá desde el 1 y dimos la vuelta completa, muy bien, en la posición 6. Esta es la hidroxiflucitosina. Y esa hidroxiflucitosina ya no nos sirve. O sea, sería ese un metabolito inactivo. Lo mismo que abajo, pero abajo ya no es un proceso de fase 1, por así decirlo. Ya esto no está pasando a nivel hepático, pero ahí abajo hay una enzima beta-glucuronidasa que finalmente enlaza, ya conecta al hidroxilo que recién le estábamos pegando, al oxígeno carbonílico que tautomeriza un ácido glucurónico. Entonces lo que está a la derecha ahí es ácido, entre comillas, carbohidrato ácido, es el ácido glucurónico. ¿Por qué no es activo así en esa forma? Ya es más grande, es más polar, va a ser excretado, o sea, ese ya está conjugado para ser desechado a ácido glucurónico. Ya es otra molécula, hay un enlace covalente ahí. ¿Y cómo se enlazó? Se enlazó mediante la acción de la enzima beta-D-glucuronidasa, gracias a que tenemos un oxígeno tautomérico. Nos sigue ese concepto de tautomería. Miren, ahí está. Si ustedes se fijan, este protón NH, voy a mover la imagen ahí para que se vea entero, es tautomérico respecto al oxígeno carbonílico. El protón NH puede estar en el oxígeno como OH, y por eso tendríamos la estructura aromatizada de tipo, ¿cómo se llama este heterociclo? Pirimidina, muy bien, y como OH conjuga ácido glucurónico, o sea, se forma un enlace covalente en la posición 1 del ácido glucurónico y eso termina siendo eliminado. Pero hay justo una ruta metabólica aquí al medio por acción de una enzima citosina de aminasa que está en el hongo y vean
vean lo que pasa, perdón, se movió la imagen. Químicamente, ¿qué está ocurriendo? ¿Una oxidación o una reducción? Desde la flucitosina que entró, ya, ocurre porque el grupo amino tenía hidrógeno y se perdió, una oxidación. Entonces tenemos otro proceso oxidativo y aquí el hongo ya se casó solo, por así decirlo, porque está generando el metabolito que va a dar origen a toda la bioactividad, que es el 5-fluorouracilo. Recuerda, esta es posición 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el flúor todavía, muy importante para la actividad. Ese es el 5, así se llama fluorouracilo. Y ese 5-fluorouracilo es el agente bioactivo per se. El 5-fluorouracilo, como tal, existe también como fármaco y es un antitumoral, pero acá lo estamos generando in situ dentro de la célula del hongo. La pregunta es, ¿y por qué no administrar directamente 5-fluorouracilo? Porque el 5-fluorouracilo es un anticáncer, es un antitumoral. Entonces, si usted administra directamente a una persona eso, va a tener todos los efectos adversos que genera un antitumoral en el cuerpo, ¿ya? Por eso que no podemos administrar directamente 5-fluorouracilo como antifúngico. ¿Tendría efecto? Sí, va a tener efecto, pero los efectos adversos también van a ser notables. Por lo tanto, no conviene, no es buena estrategia, es mejor dar el profármaco que es inocuo. Ya, y este ahora inhibe dos procesos. Ese sigue siendo metabolizado, entonces acuérdense esa estructura, 5-fluorouracilo. Vean cómo el átomo de flúor perdura a través del tiempo. ¿Y por qué es importante? Miren, ¿qué habíamos dicho en el pasado de los enlaces carbono-flúor? ¿Son fáciles o difíciles de romper? Difícil. Un enlace de alta energía no hay enzima que vaya y lo corte para dar origen a una base nitrogenada normal que el hongo necesita. Segunda observación, ¿para qué el hongo necesita bases nitrogenadas? Muy bien, para sintetizar ADN, para sintetizar material genético, para sintetizar ARN también. Pero esta base nitrogenada, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se parece a una base nitrogenada normal, se parece al uracilo. O sea, si aquí en vez de flúor hubiese un protón, ¿no es cierto? Pero no lo es. Entonces, se parece, ya es un antimetabolito, ese es el concepto, ¿ok? Imita el comportamiento de una base nitrogenada normal, sin serlo porque hay un átomo de flúor que ya cambia toda la historia, y por lo tanto en dicha posición el hongo no va a poder incorporar nada, ni tampoco va a poder hacer los puentes de hidrógeno que las bases hacen dentro del material genético. Ya vamos para allá. Y para que el hongo lo tome a ese 5-fluorouracilo y lo conecte en el material genético, lo tiene que transformar en nucleótido. Entonces acá está el 5-fluorouracilo, ya explicamos toda esa parte, solamente que aquí está con letras. Aquí hay dos enzimas. La primera conecta una ribosa dentro de la estructura. Y tenemos ahora un 5-fluorouracilo conectado a una ribosa. Y va a estar además fosfatado. De hecho, ahí dice monofosfato. Hay un grupo fosfato que no está dibujado. Lo dibujamos rapidito. Ya el fosfato va a estar acá porque es un nucleótido. Entonces ahí, justo en esa parte, hay un grupo fosfato. Ahí está muy grueso el trazo para esa molécula. Ahí sí. Y entonces ahí está como un nucleótido, pero un nucleótido alterado. ¿Por qué seguimos diciendo que está alterado? Porque hay un flúor ahí que no es parte de los nucleótidos normales. Ya, y este nucleótido, como tiene ribosa, lo que está ahí abajo es con 2 hidroxilos, esa es la ribosa. Ahí ese hidroxilo es clave, es el hidroxilo típico de la ribosa, el de la posición 2'. Ahí dice 1', está la posición 2'. En la posición 2' hay un hidroxilo, la ribosa. Entonces, por ejemplo, si vamos a la derecha, comienza a ser metabolizado este nucleótido falso, este antinucleótido, antimetabolito, comienza a ser fosforilado. Nótese aquí dice quinasas, o sea, las quinasas lo que hacen es agregar un fosfato más, por eso ahí dice difosfato, luego otra quinasa, otro fosfato más, ahora dice trifosfato, y luego lo toma para sintetizar ARN, por ejemplo, y no puede. Entonces se inhibe la síntesis de las proteínas, porque no puede ser incorporado a una hebra de ARN normal.
tiene un átomo de flúor, es diferente. Y por el otro lado, pregunta, si el hongo lo quisiera utilizar para incorporarlo en el ADN, ¿qué cambio tendría que hacer en este nucleótido alterado? Ya, pero el flúor no lo va a poder cambiar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es propio del ADN? El carbohidrato es otro. Ya, muy bien. Perder el OH, ¿no es cierto? Ese OH lo tendría que perder. Y el hongo lo intenta hacer. Entonces, miren, aquí al lado a la izquierda, dice ahí reductasa. Esta reductasa reduce. Reducción era eliminar oxígeno. Le elimina el OH y generamos esto que está acá a la derecha. Lo mismo, pero sin el OH. Ahí está. ¿Ya? Y dice monofosfato, entonces, bueno, ahí nos falta otra vez el fosfato en la imagen, que lo conectamos ahí rapidito para que quede en el registro audiovisual. Esto tiene ahí el fosfato con carga negativa. Monofosfato, carga negativa. Entonces ahora parece un nucleótido de ADN porque no hay hidroxilo en la posición 2'. Y por lo tanto lo va a incorporar al ADN. ¿Y qué va a pasar ahí? Al tomarlo para incorporarlo en el ADN, no va a poder, pues va a quedar un ADN alterado con un ladrillo falso, por así decirlo, y se para la síntesis de material genético. Y todo por ese átomo de flúor que está en la estructura. Ahí podemos ver cómo un átomo puede alterar todos los procesos bioquímicos de una célula. Así que se inhiben las dos cosas, tanto la síntesis de ADN como el ARN y por lo tanto la síntesis de proteínas también. Así que ese es el efecto neto de la flucitosina. No lo confundan con el 5-fluoruracilo, que es per se el 5-fluoruracilo es un antineoplásico. Ya se genera dentro del hongo el 5-fluorouracilo. ¿Sí? En el carbono 6, que es el metal hidrógeno, ¿no hay ninguna razón por la que podríamos añadir otro flúor? Podría haber, pero no es necesario ahí en esa posición, ya porque la posición crítica para los puentes de hidrógeno, ¿ustedes se acuerdan que en el ADN se formaban puentes de hidrógeno entre una hebra y la otra? ¿No es cierto? Y ahí esos puentes de hidrógeno que se forman son a través de esta posición donde está el flúor, donde está el oxígeno también. Entonces ya el flúor ahí echa a perder esos puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces no es necesario alterar también la posición 6. Bien, ahora pasamos al siguiente grupo. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? El target sería, a ver, ¿cómo lo decimos en términos más específicos? Las enzimas sintasas de material genético, ya que sería en este caso la sintasa para ADN y sintasa de ARN, aunque lo digo así en esos términos genéricos, porque ustedes saben que son muchas enzimas que están implicadas en la síntesis de material genético. Ya, pero a grandes rasgos eso sería, así que sí es un mecanismo de acción específico. De todos estos que estamos viendo, los únicos que no son específicos, ¿cuáles eran? Que lo nombramos al principio, que no era específico, que el mecanismo era medio raro, así que con el ergosterol y todo eso. La anfotericina, ya, y la nistatina. O sea, esos no son específicos, esos son inespecíficos. ¿Ya? Pero todos estos otros son target específicos, son enzimas, son proteínas, material genético, etc. Y aquí hablando de enzimas, seguimos ahora con equinocandinas. Y busqué la información ya porque siempre tenía esa duda de por qué le habían dado este nombre. Pensé que tenía alguna relación con los equinos, los caballos, que tal vez de ahí salió y no. Bueno, aquí ustedes saben que uno de los problemas que tenemos, una de las pocas cosas que aquí en el país es peligrosa, la araña de rincón. Y una de las formas de generar el antídoto es inyectarle a los caballos el veneno para que generen ellos el anticuerpo, ¿ya? Pero esto no tiene relación alguna con que en la experimentación haya habido algún equino, sino que se debe a un término griego, ¿ya? A un término griego por el cual le dieron el nombre, así que no tiene nada que ver con eso. Y las equinocandinas, como la anídula fungina, son antifúngicos sistémicos para infecciones graves. Estos son para infecciones graves. Por ejemplo, para infecciones fúngicas cerebrales que se dan en personas profundamente inmunodeprimidas, como por ejemplo personas que vengan saliendo de algún trasplante serio, personas con alguna enfermedad particular, personas con VIH, ¿okay? Eso que son antifúngicos para infecciones súper graves, porque además son tremendamente tóxicos. Las equinocandinas, como dice acá, interfieren con la síntesis de la pared celular fúngica.
Específicamente, ya vamos a ver la estructura, son inhibidores de la síntesis de los glucanos. Pregunta, ¿el glucano era la primera capa de la pared o la segunda capa más gruesa? La segunda. La primera capa, ¿cómo se llamaba? Quitina, muy bien. Así que esto inhibe la capa más gruesa, o sea, la más importante. Específicamente el target es la enzima glucano sintasa. ¿Cuál? La beta 1,3 glucano sintasa. La beta 1,3 glucano sintasa es la enzima importante en la pared celular fúngica. De esa manera entonces el hongo no puede sintetizar su pared con normalidad y se rompe. Y al romperse la pared, el hongo pierde estabilidad y por lo tanto comienza a filtrar también sustancias de un lado para otro. Entonces el hongo necesita de la pared para mantener su integridad, no es como una ameba. Necesita la pared porque sin la pared entonces se vuelve inestable y por lo tanto, como dice ahí, se produce la muerte celular y la osmosis que comienza a fluir de un lado para otro. Acá está la reacción que hace la beta 1,3. Esta es una conexión de tipo beta 1,3. Voy a maximizar esta parte de acá. Por ejemplo, si tenemos esta cadena, porque acuérdense que la pared está formada por glucosa, el carbono 1 acá, centrémonos en esta, sería este, ¿no es cierto? A ver, este sería 1, 2, 3. A ver. ¿Está bien o no? 1, sí, ese es el 1. Ya marquémoslo acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ya, y ahí el hidroxilo que sale hacia arriba, ese, está conectado ¿con qué carbono del otro? Con el 1. Entonces ahí tenemos la unión 1,3. Y esa unión es bloqueada por las equinocandinas. Y la pared del hongo tiene además ramificaciones. Pero esas ramificaciones, ¿de qué tipo serían? ¿Qué carbono es el que está acá arriba? Muy bien, el 6. Si numeramos ahí, este sería 4, 5 y 6. Y pregunta, ¿y del azúcar de arriba qué carbono es ese? El 1. Entonces esta sería una rama de tipo 1,6. Pero no es esa la que es bloqueada. La que es bloqueada es esta, la principal. La beta 1,3. Esa es la cadena principal. Beta 1,6 son ramas. Bloquea la cadena principal, la cadena beta 1,3. Inhibe a la beta 1,3 sintasa, la enzima que crea este tipo de interconectividad en la pared fúngica. La ruptura de la pared conduce a la inestabilidad osmótica celular y muerte celular. Bueno, vamos a la estructura acá. Ya, primera pregunta. Desde el punto de vista químico, vean, son todos estos muy parecidos. La anídula fungina y todos estos que terminan en fungina, esa es la DCI, la terminación es fungina, son todos muy parecidos. Donde la estructura principal es otra vez un macrociclo, así que aquí hay muchos macrociclos, no los vayan a confundir, pero este no tiene nada que ver con la anistatina ni con los primeros que vimos, porque pregunta, ¿este macrociclo de qué tipo es? ¿Es un carbohidrato o es un péptido? Ya, ¿no es cierto? Tiene cara de péptido y vamos a contar cuántos péptidos están formando el macrociclo. Desde cualquier punto donde pillemos un carbono alfa, ¿ya? Entonces voy a partir, por ejemplo, con este carbono alfa de acá, que es un poquito más evidente de ver, a la derecha. Ya es carbono alfa porque es el carbono que está conectado simultáneamente a un nitrógeno y a un carbonilo. Entonces eso es un alfa, carbono conectado al nitrógeno, carbonilo. Y después sigue un enlace peptídico. Entonces tenemos un enlace peptídico o amida. De nuevo, otro carbono alfa. Después sigue un enlace peptídico, amida. Otro carbono alfa. Después enlace peptídico. Otro carbono alfa. Enlace peptídico y ahí se acabó. ¿No es cierto? Porque este que está acá pregunta, ¿por qué ese que estoy señalando con el cursor no es un carbono aminoácidico? Muy bien, porque falta a la derecha un carbonilo, hay un OH. No hay un carbonilo con otro peptídico. Pero me falta uno para eso, ¿no? Abajo, muy bien. Entonces aquí hacia abajo, ahí había un enlace peptídico y un carbono alfa porque está conectado ahí al nitrógeno y al carbonilo. Y ahí sí que parece que no hay más, a ver. Y hay otro, claro, aquí muy bien enlace peptídico y un último carbono alfa. Y ahora sí, entonces en total 7, a ver, 2, 3, 4, 5, 6.
En algún momento yo pensé que eran 7. A ver, pensé, 1, 2, 3, 6. A ver, pensé, el de arriba, aquí hacia arriba esto es un alcohol. Así que no, esto para arriba no es. Lo que pasa es que acá este NH está formando aquí una amida, pero esto no es un enlace peptídico porque después viene un benceno, no viene un carbono alfa. Ya, así que claro, este carbono de acá es un carbono de benceno, cuidado. Así que son 6 nomás, ¿ya? Cualquier cosa después cuenten bien ahí, ya, pero yo aquí cuento 6. No sé por qué en algún momento, o tal vez en la otra sección conté 7, así que por favor ya revisen porque me parece que me equivoqué en contar, ¿ya? Pero aquí hay 6, claramente hay 6 aminoácidos, ¿ok? Última observación ahora desde el punto de vista de la carga. ¿Qué carga tiene este a pH 7? ¿Identifican algún grupo que va a estar ionizado a pH 7? No, porque los alcoholes tienen pKa 16, los fenoles tienen pKa 10, las amidas son neutras. Este es un derivado ¿de qué aminoácido puede venir este de acá? Muy bien, eso es un derivado de prolina, del metabolismo prolínico. Y se acabó, ya, porque este también es amida, así que no veo ningún nitrógeno positivo, completamente neutro, carga 0 a pH fisiológico. Entonces lo que hace es inhibir toda esta tremenda estructura, la beta 1,3 sintasa. No encontré una estructura para mostrarles de las interacciones intermoleculares. Desde el punto de vista de la relación estructura-actividad, bueno, de más está decir que la pérdida del macrociclo conlleva la pérdida de la bioactividad o apertura del macrociclo. Nos quedan 2 grupos para terminar, ya queda poquitito. Quinto, terbinafina y sus derivados, aunque el representante por excelencia de este grupo es la misma terbinafina. Ya, este es un grupo diferente. La terbinafina es, químicamente hablando, una alilamina y es uno de los antifúngicos por vía oral más vendidos y que sirven para muchas infecciones sistémicas, para muchas tiñas. Es uno de los más consumidos para infecciones por cándida, por ejemplo. Ya la cándida es uno de los hongos más simples de erradicar. Dice, se utiliza para el tratamiento de dermatofitosis, especialmente onicomicosis, o sea, para infecciones de la piel y de las uñas, por vía oral, acompañado también de un tratamiento tópico, aunque menos importante. Siempre en estas tiñas, siempre en estas onicomicosis, el tratamiento por vía oral es el más importante. El tratamiento tópico solamente ayuda, pero no es el más importante. Venden lacas en la farmacia para aplicarse en la uña. Son caras, pero generan una protección permanente y debe ser aplicado por lo menos por unos 2 meses. Pero eso no sirve si es que no hay un tratamiento por vía oral. Interfiere ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Interfiere en la biosíntesis de ergosterol, es el mecanismo ahora a nivel del ergosterol, pero de la síntesis, inhibiendo otra enzima, la escualeno epoxidasa. Pregunta, ¿qué era el escualeno? El precursor de toda esta ruta sintética, ¿ok? Es el primero, es el precursor en la síntesis del ergosterol. Entonces, vamos a ir razonando. Si la terbinafina inhibe a la escualeno epoxidasa, ¿qué va a pasar con el ergosterol? Ya, entonces va a empezar a disminuir. ¿Y qué va a pasar con el escualeno? Va a empezar a aumentar y ese es tóxico. Entonces vamos a tener que el hongo va a morir. ¿Qué es una epoxidación? ¿Ya? Entonces quiere decir que lo que le incorpora al escualeno es este tipo de estructura. Ese triángulo, recuerden, es un epóxido. Muy bien. Tercero, actúa como un análogo estructural de escualeno, o sea, se parecen un poco a la estructura del escualeno, aunque no es igual. La similitud es básicamente porque hay enlaces múltiples y porque es lipofílico. Terbinafina provoca acumulación del escualeno, disminución del ergosterol, y eso genera toxicidad y muerte fúngica. Entonces el efecto neto es un efecto neto de tipo fungicida. Vamos acercándonos a la relación estructura-actividad, pero aquí está gráficamente lo que estábamos diciendo recién. El escualeno se va a acumular, el ergosterol va a bajar. ¿Cuál es la enzima inhibida? La primera, escualeno epoxidasa.
Ya, pregunta, ¿qué les dice a ustedes el instinto? Voy a mover un poco si esto ahí para que se vean solamente las moléculas. Bueno, en realidad hay una forma de decir ya, porque ustedes no se guían por el instinto, ni en la prueba tampoco, yo creo que contestan por instinto. A veces sí, en una que otra, pero ya. Bueno, ¿qué les dice el razonamiento? ¿Cuál de estos dos es la tervina fina? ¿Cuál creen ustedes que es la tervina fina? Miren, pongan atención al nombre, terbutilo, muy bien, ya, entonces, ¿cuál es? ¿La 20 o la 19? Muy bien, la tervina fina, entonces, sería la estructura 20 acá. Tenemos ese grupo terbutilo ahí. Muy bien, ya. Vamos avanzando entonces para ir viendo la relación estructura-actividad. Y primero, la función alilamina es indispensable para la actividad. ¿Cuál es esa función? El doble enlace de configuraciones con el metileno y el nitrógeno terciario. Entonces acá nos da lo mismo, es un nitrógeno de tipo terciario. Tiene que ser un nitrógeno terciario. Por eso que está ese metil ahí. Ese palito para arriba es un CH3. Segundo, el sistema naftalénico que sigue después, conectado por un metileno a la porción farmacofórica, ya esta es la porción relevante, tiene que estar en la posición 1 o también llamada posición alfa. Cuando uno tiene un naftaleno, se numera así: 1, 2, y hasta ahí no va, porque como es simétrico, si yo cuento, por ejemplo, a ver, pregunta, ¿esta posición de acá es igual a cuál? ¿Qué pasa si la cadena estuviera conectada a este carbono? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, porque es simétrico. ¿Y qué pasa si la cadena está conectada ahí? ¿Es lo mismo? No, ahí es diferente. Esa posición es igual a la 2. O sea, el naftaleno tiene dos posiciones nomás en realidad donde conectar. ¿Ya? Bueno, tiene que estar conectado a la posición 1 o también llamado posición alfa directamente. Si cambiamos de posición la cadena, pierde significativamente actividad. ¿Podemos reemplazar el naftaleno por otros sistemas fusionados? Sí, se puede fusionar otro tipo de sistemas en vez de naftaleno. Y finalmente acá podemos tener también otro tipo de cadenas o incluso reemplazar todo este fragmento, particularmente el terbutil, por anillos aromáticos. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de esto? Que prácticamente no tiene grupos funcionales. Es un derivado sumamente lipofílico, es un derivado prácticamente directamente extraído del petróleo, si no fuera por ese átomo de nitrógeno que está ahí, de alta lipofilia. Se tiene que parecer, recuerden, ¿a quién? Muy bien, al escualeno. Y el escualeno es tremendamente lipofílico, es también como un alcano, por así decirlo. Por eso es que la tervina fina no tiene prácticamente nada, salvo ese nitrógeno terciario que se va a protonar a pH 7. ¿Sí? ¿El grupo terbutil se puede cambiar por ciclos, específicamente por la esfera chilena? Más que eso es que porque retiene la lipofilia. Ya un anillo aromático como un benceno no habría ningún problema de tenerlo acá. De hecho, en el anterior, a ver, acá estaba y estaba directamente conectado. O sea, aquí se reemplazó no solo el terbutilo, sino que el terbutilo con estos dos carbonos. Y ahí sí que más o menos andaría parecido el conteo que hizo usted, porque tendríamos 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Tendríamos 6 carbonos, reemplazando acá 6 carbonos. ¿Okay? Pero no es obligación que sea exacto la misma cantidad de átomos. ¿Sí? ¿El nitrógeno sí se protona? Sí, por supuesto. Ya eso va a estar protonado a pH 7, va a tener ahí carga positiva, va a estar protonado a pH 7 con carga positiva porque es terciario. Es alílico, ¿ok? Mucho cuidado, es alílico. Si fuera vinílico, no, ya ahí cuesta más y no tiene buena actividad, así que mucho cuidado. ¿Cómo sería vinílico? Muy bien, si fuese vinílico sería así. Ahí estaría el doble enlace. Ahí ya no, claro, ahí porque entra en resonancia con el anillo, con el doble enlace, estaría el par electrónico en resonancia. Pero eso no funciona, no da buena actividad biológica. Tiene que ser alílico, no vinílico. Así que vean bien la estructura en la prueba. Bien, y finalmente, para terminar, azoles, y aquí voy a mencionar lo más relevante. Yo sé que hay una diapositiva con varias estructuras, pero para que le podamos dar un término ahora a esta materia,
Vamos a ir al mecanismo de acción y aquí inmediatamente está nombrado uno de los más conocidos y de venta también en farmacias, como lo es el ketoconazol. El ketoconazol y todos los otros azoles derivados. Primero, destaquemos algunas cositas clave para de ahí ver la interacción, cómo es que esto actúa. Inhiben la síntesis de los esteroles de la membrana fúngica, pero no inhiben la escualenoepoxidasa. Estos son otra familia. Inhiben otra enzima en la síntesis de ergosterol, que es la alfa-demetilasa C14 o C14-demetilasa. Entonces se pregunta, ¿tendrían sinergia con las salilaminas? Sí, porque es otro target, es otra enzima. Esta inhibición, dice acá, interrumpe la estructura y función de la membrana, por supuesto, ya porque estamos inhibiendo un precursor, bloqueando de esa manera la demetilación del anosterol y por lo tanto impedimos que se forme ergosterol, ¿ya? Pero en otro punto de la larga ruta sintética. Los azoles se dividen básicamente en dos grupos. Imidazoles, que tienen ¿cuántos nitrógenos en el heterociclo? 2, muy bien. Y triazoles, que como el nombre lo dice, tienen 3 nitrógenos en la estructura. El imidazol o el triazol son muy importantes para la actividad, porque este tipo de fármacos, y ahí se mencionan varios otros, como el clotrimazol, econazol, miconazol, el mismo ketoconazol, se coordinan a hierro. Y para que puedan coordinarse a hierro necesitamos un heterociclo. Lo vamos a mostrar. Ya la enzima ocupa un cofactor metálico. ¿Cuál enzima? El target, la 14-alfa de metilasa, ocupa un cofactor y por lo tanto, si esto se une al cofactor, inhibe a la enzima. Entonces, finalmente deterioran la síntesis del ergosterol, causando anomalía en la membrana del hongo. Así que tenemos un efecto ahí también indirecto sobre la membrana a largo plazo. Aquí está parte de la larga ruta sintética, por eso que hay varias flechitas, porque la ruta sintética es muy larga y se está resumiendo. Y hay un punto acá, a ver, ¿dónde parte el escualeno? Acá está entonces el escualeno. Ni siquiera es el primero, se fijan, el escualeno a su vez viene de otros precursores más simples. Aquí está el escualeno y como tiene varios dobles enlaces, no tiene grupos funcionales, es una cadena larga, es lipofílico, la terbinafina lo imitaba, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la enzima que es inhibida por la terbinafina? Esa de ahí, la escualenoepoxidasa. Pero ahora, con los azoles, vamos para allá, ¿cuál es el target? Porque aquí hay varios otros procesos. Ahí está, ya, es esta otra enzima, la C14-alfa demetilasa. ¿Y por qué se llama demetilasa? ¿Okay? Porque le quita un metilo a lanosterol. Entonces este precursor que está acá es lanosterol, que proviene de la lanosterol sintetasa. ¿Y dónde está el metilo que pierde? Justo acá entre medio. Y lo que está haciendo es una eliminación oxidativa. Se forma ahí el otro doble enlace que tiene, ¿no es cierto?, finalmente el ergosterol. ¿Okay? Porque aquí faltan todavía varios pasos para que termine siendo. Pero ahí están esos dos dobles enlaces alternados que veíamos en un comienzo. Si maximizamos ahora la cavidad de la enzima, lo que veríamos nosotros es esto. ¿Cuál es el sustrato de la enzima? Con esto ya estoy terminando. Ya es este lanosterol que está acá. Y la enzima, para poder hacer esta magia de sacar ese metil y generar ahí un doble enlace, exacto, se ayuda con este átomo de hierro que está enlazado a lo que se llama un grupo hemo, que es un sistema heterocíclico, y este en color verde es el lanosterol. Entonces, a grandes rasgos, lo que va a ocurrir es que la enzima, gracias al hierro, aquí esto es ilustrativo, no está el mecanismo descrito en movimiento, simplemente va a sacar el grupo metil. Podríamos tratar de identificar el grupo metil dentro de la estructura de todos estos que están acá. Por ejemplo, acá está el hidroxilo, acá están los otros dos metiles, acá está la unión de, de un ciclo, aquí viene otro, es este me parece, este que está acá abajo. A ver, vamos a la estructura acá arriba. Finalmente, fíjense que partimos con este metilo que está justo acá en la unión, ¿ok? Y viene hacia abajo, y ese desaparece ahí, porque la eliminación es en dos etapas. Se hidroxila, se oxida parcialmente y es eliminado. Por eso que hay esta descripción. Es este de acá, ¿ok? Ese es el que se termina eliminando. Ese de ahí es un CH3,
y ese se termina eliminando para formar el doble enlace, porque es el que va hacia abajo del plano. ¿Y aquí va a hacer el azol? Va a llegar a estorbar este acomodamiento porque va a bloquear el átomo de hierro. Y veamos cómo lo hace y con eso terminamos. Aquí está la estructura de los azoles. Veamos el ketoconazol, uno de los más famosos de la serie. ¿Lo ven ahí? Ketoconazol no está en esta imagen, en la siguiente. Ahí está. ¿Cuál es la parte azólica? Muy bien. Pregunta, ¿imidazol o triazol? Perfecto, ese es imidazol. Ya, veamos ahora cómo se conecta al hierro. Son todos súper parecidos, ¿ya? No está protonado a pH 7, ¿ya? Vamos acá, ahí tenemos una relación estructura-actividad, pero vamos a la imagen. Miren. Pregunta, ¿dónde está el grupo hemo con el hierro? Muy bien, a la derecha ese átomo rojo, yo sé que aquí no es muy ilustrativo del tamaño, el hierro es gigante, ahí está el hierro. Pregunta, ¿qué es esto de acá? Aquí no dice cuál es este es me parece que el fluconazol, dice flu, entonces sería un derivado con un triazol. Pero vean, ¿qué está haciendo el nitrógeno? Porque eso es un átomo de nitrógeno, eso es nitrógeno, nitrógeno y nitrógeno. ¿Qué está haciendo el nitrógeno de la porción triazólica con el hierro? Una interacción, eso se llama una coordinación. Ya, porque eso no es un puente de hidrógeno. Así que el concepto clave es coordinación y de esa manera bloquea el hierro y no hay actividad enzimática.